amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a una venezolana la cual en su visita a la ciudad de Málaga estuvo degustando de las comidas típicas y baratas de este lugar. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Traveler Elena, o traducido literalmente al español, Elena la Viajera. Y me imagino que Elena debe ser esta joven que aparece por aquí. Ya su canal cuenta hasta la fecha de grabación de esta video reacción con más de 4.310 suscriptores y 51 videos grabados. Y si mal no recuerdo y la mente no me falla, creo que ya yo he tenido la oportunidad de reaccionar a algunos de sus contenidos, no sé si en mi anterior canal o en este. Y también recuerdo que ella hizo una promesa con ella misma de que todos los meses del año tenía que conocer un lugar distinto de este planeta. No sé si realmente se le llegará a dar esta oportunidad de que todos los meses conoce un lugar distinto. Pero cuando revisamos el contenido de su canal nos podremos percatar de que cada video realmente está grabado en un lugar distinto. Ejemplo, su último video grabado hace 4 semanas fue grabado en Caracas, su país de origen. Su penúltimo video fue grabado en Oporto, un lugar de Portugal. No sé si es una ciudad, un estado, una provincia. Dice, Oporto, una de las ciudades más bonitas de Portugal. Este video fue grabado hace 4 meses. Esta ciudad fueron una de las ciudades que me faltó a mí por conocer mientras estuve en Europa. Y no la pude conocer, le voy a decir la verdad, por falta de efectivo, porque no contaba con mucho dinero como para poder trasladarme y luego regresar. Su antepenúltimo video, también grabado hace 4 semanas, fue en Lisboa, que esta ciudad sí la pude recorrer desde un extremo al otro, porque aquí fue donde se desarrolló el evento de la Jornada Mundial de la Juventud y aquí fue la concentración de todos los jóvenes católicos del mundo. Esta experiencia fue muy bonita y esta ciudad a mí me fascinó muchísimo. Si seguimos bajando, hay videos en España también. Ejemplo, llegó a Málaga el segundo crucero más grande del mundo. Este video fue grabado hace un año y ya cuenta con más de 1.200 visitas. Si seguimos bajando, tiene videos grabados en Noruega y dice, así es viajar en el tren por Noruega. Línea Bergen de Oslo. Un video grabado hace un año y ya tiene más de 18.000 visitas. Y así, si seguimos bajando, cada uno de sus videos es en un lugar distinto. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que yo en lo personal te los recomiendo, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola, mi nombre es Elena y hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Málaga, donde les voy a enseñar varios platos típicos de acá. Ahora son aproximadamente las 10 de la mañana, así que nos vamos a desayunar un plato muy delicioso y muy local de aquí. Así que nos vemos allá. Oigan, desayunar a las 10 de la mañana. Pero esta muchacha, ¿cómo duerme? Que déjenme decirle que creo, según tengo entendido, Málaga es una ciudad costera en el sur de España que pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía. Que en otras palabras, esta es Málaga debe ser una de las ciudades más calurosas que tiene toda España cuando es el verano. Vamos al bar donde voy a desayunar. De hecho, yo tengo la comida aquí y les voy a comentar que el desayuno típico de Málaga se llama pitufo. El pitufo es en sí el pan. Entonces, ¿qué sería este exactamente? Es un pan, bueno, vienen dos que ya se los voy a mostrar. Ah, yo pensé que ese pan por esa parte ya venía así porque le falta como que algo a ese pan, no sé. Como que la corteza era lo que le faltaba, pero es que ya lo picaste. Este tamaño, si lo quieres más grande, se llama Viena.
Entonces el pan no es que se lo comen solo, lo más típico es comerte el pan con tomate triturado y aceite de oliva encima. Ahora te voy a enseñar cómo se prepara, pero yo cuando llegué a Málaga era rarísimo tener que ponerle aceite de oliva encima del pan. Pero bueno, yo con el tiempo me acostumbré y la verdad que está súper bien. Entonces, bueno, vamos a comer y para que vean cómo se prepara y lo divino que se ve. Por supuesto que ella se debe haber sorprendido muchísimo porque como ella proviene de un país de Hispanoamérica, el aceite de oliva es lo más premium que hay. Entonces, lo que se acostumbra a vender son aceites vegetales como el aceite de girasol, el aceite de soya. Y entonces, estos aceites de oliva como que, ella como que le llama mucho la atención porque eso, en su país de origen, sería como de una persona millonaria, que muy pocas personas pueden darse ese lujo de desayunar con esto. Que una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre en todos los videos, todas las videoreacciones que he hecho en España, es la forma generalmente en la que se consume un pan con tomate. Y es que el tomate es triturado y echado en el pan, vamos a decirlo así ya hecho triturado, como si fuera casi una pasta. Es lo que le estás echando al pan, pero de tomate, ¿no? Y aquí en Cuba, por lo general, no se consume el tomate así, que sé que en España también se consume de esta manera. Y es que tú coges el tomate, por supuesto lo lavas y lo picas en rondanas, vamos así como que quede circular con un cuchillo, ran, y así es como se lo pones al pan. Ahora me vine al mercado de Tarazanas para probar más comida típica de Málaga. Aquí en el mercado puedes encontrar muchas cosas de comida, o sea, sobre todo comida fresca, vegetales, frutas, pescados, carne, de todo. Bueno, no solo ahí, en España completo vas a poder encontrar una variedad increíble de alimentos, siempre que van a estar frescos. Y además también venden aceitunas que son muy típicas aquí en Málaga. Aceitunas de todo tipo, también venden queso, pero bueno, sobre todo las aceitunas sería como la cosa típica que hay que comer en Málaga, así que vamos a probarlas. Una de las cosas curiosas que tiene la aceituna es que se vende en una variedad realmente increíble. Yo he visto aceitunas que la venden con hueso, aceitunas que la venden sin hueso, aceitunas negras, he podido verlas, nunca la había escuchado ni visto, pero una vez tuve la oportunidad, incluso dije, a pesar de que yo no como aceitunas, dije, déjame probar estas aceitunas, a ver a qué saben, porque en mi vida había visto una aceituna negra. Y para colmo, de ahí es de donde sale el aceite de oliva. Es increíble que esto sea un mercado en España. Fíjense qué organizadito y limpio están todos los productos que venden aquí. Si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de venir a Cuba y van a un mercado donde quizás vendan toda esta variedad de frutas, vegetales y qué sé yo, otras cosas, hortalizas, ustedes se van a dar cuenta de que esto parece una cochinada, una puerca. Porque oigan, el piso va a estar lleno de tierra porque las frutas y las cosas las traen directamente del campo, no la limpian ni nada. Y entonces si es una hortaliza, algo que está bajo tierra, te la van a vender con toda la tierra que se le sacó. Lo más que le hacen es sacudirla como para quitarle un poquito de tierra y ya. El piso siempre va a estar sucio de toda esa tierra colorada, vas a ver muchas moscas, vas a ver todos estos puntos de venta como con un pomito con arena o con algo adentro colgando. Y cada cierto tiempo el vendedor le va a dar un golpecito para que ese pomito se mueva y espanten las moscas. Y esto aquí es todo lo contrario. Ahí ya está, tranquilidad, no hay ni bulla. Si esto fuera en Cuba, aquí se estuviese acabando el mundo.
¿Estas almendras que tienen? Esos son, bueno, aceite de oliva y sal. Ah, Frita, típicas de Málaga. muy buena. Muy bueno. Aquí. Oye, aquí en este mercado se vive una tranquilidad que me tiene muy sorprendido, porque lo que estoy acostumbrado es aquí que son colas, matazón de gente, literalmente, no es que las personas se matan entre sí, pero es que están en ese rebolicio, no sé cómo decir esa palabra, en ese desorden de que no alcanza el producto, de que, vaya, no voy a hablar más de eso porque lo que me va a estresar y entonces tengo que disfrutar de esta paz mental que tienen estas personas aquí en este lugar. Cuando vengas al mercado te vas a impresionar con la cantidad de aceitunas que hay. Yo me pedí unas cuantas, todas de las originales, o sea, las aceitunas malagueñas, que son aceitunas sin más, o sea, no están rellenas de nada, ni tienen alrededor algún aderezo o algo raro, sino simplemente son más naturales. Pero también te puedes comprar de todo, hay unas rellenas con pimentones, creo que es. Otras con relleno fuera de picante, que me comí una y estaba muy picante. En fin, que hay para todos los gustos. Entonces te puedes dar un paseo y asombrarte con la cantidad de aceitunas que puedes comprar. Y de hecho también te las pueden empacar por si te las quieres llevar de viaje. Esto no te lo puedes llevar en la maleta, pero ellos tienen las máquinas de vacío para meter todas las aceitunas que tú quieras y así te las puedes llevar en el avión. A ver, no te la puedes llevar en la maleta de mano, pero si te la llevas en la bodega, en la parte de los cargamentos del avión, como tal, donde van los maletines más grandes, ahí sí puede ser que las puedas. Nuestra siguiente parada, comiendo comida típica en Málaga, es otro bar, pero ahora es una cafetería, porque es que aquí en Málaga el café no se pide normal. O sea, no como en Venezuela, que cuando tú pides café con leche de toda la vida, o guayoyo, que sería el negro. Aquí hay como diferentes clases de café según la cantidad de café que quieras. Entonces, por ejemplo, si tú pides un mitad, sería mitad café, mitad leche. Si pides uno sombra, sería poco café y mucha leche. Si pides nube, es mucha leche y casi que una gota de café. Oh, tengo que aprenderme estas categorías de cómo se sirve el café en Málaga. Entonces, eso cuando yo lo vi por primera vez me pareció súper interesante y ahora... Porque aquí en Cuba lo que diríamos es como quizás pasa en Venezuela. No, dame, ¿qué quieres tomar? ¿Café con leche o leche con café? Esa puede ser una variante. Y la segunda es que te la tomas a tu gusto. Si lo que quieres es más café que leche, pues te pones una taza de café y le vas echando la leche a tu punto. Si lo que quieres es más leche que café, pues te preparan una taza de leche y le van echando un poquito de café a tu gusto también. Pero no con estas categorías que si mitad, que si 3/4, de que si completo, de que si 1/4. En una cafetería que tiene en las paredes los diferentes tipos de café y nada, es muy, muy, muy bonito e interesante. Entonces ahora me voy a pedir un café, mitad, porque me gusta café y leche, y ya luego vamos a seguir recorriendo. Miren qué curioso tienen el menú ellos. Miren lo curioso aquí del café, el cual nada más es leche. Pues porque no te lo sirven. Dice, no me lo ponga. Este me parece, porque yo he reaccionado a la ciudad de Málaga en otras ocasiones, y este me parece que es el paseo marítimo de esta ciudad, que creo que tiene más de 1 kilómetro de largo. Acabamos de llegar a la playa principal de Málaga, que es la Malagueta. Y entonces tú vas a darte cuenta que a lo largo de todo el paseo marítimo vas a encontrarte con restaurancitos en plena playa. Esos restaurantes aquí en Málaga se le llaman chiringuitos y es donde tú puedes probar sí o sí la comida típica y súper local de Málaga. Vamos a ir nosotros ahí ahora y vamos a probar varias cosas. A estos restaurantes que ella está mencionando aquí en Cuba se le llamarían timbirichis. Estas son las comidas que te puedes esperar encontrar en los chiringuitos. Estos de aquí, que son las sardinas al espeto, son lo más popular así de Málaga. Luego están las frituras del mar.
Y, y luego aquí ya tienes platos más grandes de carne, etcétera. Me pedí estos espetos, que estos se hacen al carbón, súper rico. Y luego esta ensalada que es como de pimiento, cebolla y no sé qué más. Bueno, de eso que ella se acaba de servir aquí, yo me atrevería a comer con los ojos cerrados la sardina. Lo otro es la ensalada, tendría que comérmela con los ojos cerrados. Como para no... Voy a recomendar un plato típico para que pruebes, sino un restaurante que tienes que visitar. Y ese restaurante se llama El Pimpi y es uno de los más famosos en Málaga. En este restaurante puedes encontrar toda la comida típica de Málaga que te imagines y también puedes probar los vinos locales. Este restaurante se fundó en 1971, es decir que este año se cumplen los 50 años de haberse fundado. Y además de tener una historia increíble, por dentro el restaurante es espectacular. Está decorado impresionante. Sientes el ambiente malagueño apenas entras. Hay un montón de barriles de vino firmados por gente famosa y luego llegas a una parte que es una pared enorme y larga, llena de fotos de personas famosas que han pasado por este restaurante y han dejado pues su firma o un legado aquí. Sin duda es un lugar... Es un lugar curioso que está lleno de historia y sobre todo de visitas de figuras importantes y famosas. Te recomendaría mucho que visites y lo mejor es que no necesitas consumir para conocerlo por dentro. De hecho, yo ahora entré sin comprar nada, simplemente entré y vi el restaurante y grabé todo lo que quise. Entonces, si en realidad no te provoca comer, puedes entrar y simplemente verlo por dentro y sentir el ambiente porque de verdad es espectacular. ¿Cómo se me olvidó el nombre de este personaje ahora, chico? El que hace del gato con bota, me parece que es. Ahora no me recuerdo. ¿Cómo es que se llama? Que es de Málaga también. Se me olvidó el nombre, señor. Antonio Bandera, ya me acordé. Es Antonio Bandera como se llama. Y para terminar el video, lo que les quería enseñar es un plato típico que sea dulce en Málaga. Y lo primero que se me vino a la mente es los churros con chocolate caliente. A mí... Eso es un clásico en Madrid y en España completo en la temporada de invierno. Me encantan. Yo los churros con chocolate caliente los relaciono con invierno, pero de todos modos los vamos a probar ahora en verano porque son muy populares. O sea, sí es verdad que en invierno se ve muchísima gente comiendo los churros con chocolate, pero en verano también. Hay una cafetería que es justo a la que vamos a ir ahora, que es muy popular para comer chocolates con churros, que se llama Café Aranda. Puedes ver literalmente cómo están haciendo los churros, el chocolate está espesito, espectacular y nada, es divino, divino. Así que acompáñenme a probar esta deliciosa... Ave María, miren qué espesito está ese chocolate. Dime, se me está haciendo la boca agua. Me pedí 3 churritos y un chocolate caliente. Entonces, ¿cómo se come esto? Viendo la comida típica de Málaga y que les haya provocado probar alguno de esos. Me ha encantado verlo. Lo primero que puedo decir es que se me ha revuelto el hambre y es un de esos videos con los cuales quizás ustedes disfrutan porque después dicen, voy a comerme un churro, voy a preparar hoy sardina, pero yo aquí lo único que puedo hacer es sufrir con estos platos porque no puedo consumirlo porque no existen. Ejemplo, el churro, yo no sé desde cuándo yo no consumo churros porque no lo venden, no lo hacen, porque está perdido los ingredientes para realizarlo. Por lo demás, es increíble la variedad de comida típica que puedes consumir en Málaga, que quizás la encuentres en otras comunidades autónomas de España, pero no son quizás como platos típicos. Ejemplo, en Málaga, uno de los platos típicos es comer sardina, en una variante ahí que ahora no recuerdo cuál es el nombre, pero es la sardina. También para servirte el café, que me gustó mucho ese nombre de no me lo sirvan, porque no hay café para nada, es solamente un vaso de leche. Por lo demás, este video me pareció realmente increíble y más al restaurante que ella visitó, los cuales puedes entrar y disfrutar de su historia sin la necesidad de consumir. Y lo interesante de esto es que a este restaurante está lleno de fotografías y firmas de personas famosas. Uno de ejemplos de ellos
que firmó un barril fue Antonio Banderas, un superactor y famoso, vamos a decirlo así, personaje en España. Y así me imagino que aquí en algún momento debió haber venido algún rey, alguna princesa, algún cantante, algún otro actor o actriz. ¿Para qué hablar de esto? No te olvides que si llegaste a esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos.